Buen día, ¿cómo están? Bueno, como dijo Gabriel, vamos a retomar el estudio ahí en Gálatas 4, versículos 21 al 31. Antes vamos a tener una palabra de oración para que Dios pueda estar guiando todo este tiempo. Padre, gracias, Señor, te damos porque en tu gracia, Señor, en tu infinita misericordia nos reúnes en este lugar a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor. A veces no somos conscientes, Padre, de lo que eso implica, Señor. El hecho de que tú hayas hablado, te hayas revelado, Señor. Un Dios tan grande como tú, Señor, que tenga, Señor, la voluntad, Señor, la gracia de revelarse, Señor, a su creación, Señor, para poder darle un propósito, Señor, y que podamos vivir conforme a esos propósitos, Padre. Señor, en esta mañana te pido que puedan luchar, Señor, cada una de las personas que están aquí, Señor, contra las distracciones, Señor, que no endurezcan su corazón, su oído, Señor, ante lo que vamos a escuchar, Padre. Cada uno de mis hermanos, Señor, que esto pueda tomárselo de manera personal, Señor, sabiendo que eres tú hablando a tu pueblo, Padre. Y también, Señor, te pido por mi vida, Señor, úsame, Señor, para tu honra, Señor, para que pueda dar con precisión, Señor, tu mensaje, que es tan trascendente, Señor, como lo fue para los Gálatas en ese momento, también lo es para nosotros hoy, Señor. Queremos honrarte, Señor, y darte gloria en este tiempo. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando este pasaje en Gálatas, ¿no? Y vimos cómo a lo largo, ¿no?, de toda la carta Pablo fue luchando con algunas cosas, ¿no? Fue luchando contra los judaizantes que estaban queriendo meterle doctrinas erradas a estos hermanos genuinos en las iglesias de Galacia. Estuvo luchando también por sostener, afirmar, ¿no?, a los hermanos su apostolado, que estos judaizantes también, negando el evangelio, haciendo eso, también querían negar que la veracidad de Pablo, negar su apostolado, ¿no? Pero a su vez también defiende el evangelio Pablo en esta carta, ¿no?, de todas las pequeñas cosas o grandes cosas que se le quiera agregar a este mensaje puro de salvación, ¿no? Y a lo largo de la carta, ¿no?, vemos cómo esto es así, ¿no? Vemos cómo desde el capítulo 3 hasta ahora, este punto, hasta este último versículo que vamos a ver hoy, Pablo empieza a hablar en cuanto a la ley, las obras, y va a ser un tema recurrente en estos capítulos que hemos visto, ¿no? Cómo él quiere afirmar a los hermanos a que vuelvan al mensaje puro que él les había dado, ¿no?, de salvación sin obras, únicamente por la gracia, ¿no?, mediante la fe en Jesucristo, ¿no? Así que recordando un poco esto, ¿no?, cómo estos judaizantes se estaban metiendo en estas iglesias, ¿no?, y pretendiendo, ¿no?, desacreditar el mensaje de Pablo. El evangelio mismo querían desacreditar ellos, ¿no? Y lo hacen desacreditándolo a Pablo mismo y a su apostolado, ¿no? Estos judaizantes decían que el evangelio puro por sí solo no puede salvar, ¿no? Hacen falta más rituales, ¿no?, decían ellos, ¿no?, religiosos, a lo que estaban acostumbrados ellos, no en realidad los de Galacia, porque ellos eran gentiles, ¿no? Así que no conocían nada de estas cosas estos hermanos, ¿no? Y ahí vemos en los versículos anteriores al pasaje que nos toca hoy, cómo Pablo, ahí hasta el versículo 8, cómo anima, ¿no?, a no volver atrás, a no volver a esos ritos paganos, a su idolatría, como nos comentaba, como nos predicaba Gabriel, ¿no?, hace un par de semanas atrás. Y entre medio, ¿no?, entre ese pasaje y el nuestro, ahí desde el versículo 8 hasta el 20, vamos a ver que es como que hace un paréntesis el apóstol Pablo, ¿no?, sin dejar de enseñar principios, obviamente, pero es como que lo toma más personal al asunto y aún así igual enseña, ¿no?, cómo ser ejemplos en el carácter, ¿no?, nos da principios para poder hacer esto, ¿no?
Y después de este paréntesis es como que por última vez en esta sección Pablo va a hablar de la ley versus la gracia, por así decirlo, ¿no? Lo va a seguir tomando en algunos versículos más adelante, pero esta es la última vez que lo va a hacer de esta manera tan amplia, ¿no? tan grande, tomando un párrafo bastante extenso, ¿no? Y lo que les quiere decir Pablo acá, ¿no? a estos hermanos es mostrarles, ¿no? que el hecho de querer estar o ponerse nuevamente, ¿no? bajo la ley significa querer estar o ponerse bajo la esclavitud, ¿no? nuevamente, y así anular la libertad en Cristo a través de la promesa, ¿no? Va a usar representaciones Pablo para darles este mensaje, ¿no? Va a usar una analogía, ¿no? Entre Sara y Agar, una que da hijos para esclavitud y la otra hijos para libertad, ¿no? Pero a su vez en el último versículo que habíamos visto, ¿no? en el 20, vemos ahí que Pablo dice que quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, ¿no? Lo sigue haciendo en este tono de sorpresa Pablo, ¿no? Todavía no llega a entender cómo han llegado a este punto los hermanos, ¿no? Así que les va a hablar con amor, se va a dirigir a ellos como hermanos, pero a su vez con esta perplejidad, ¿no? De no entender qué estaba pasando ahí, ¿no? Entonces luego de animarlos, ¿no? a oír de lo que el Señor los había rescatado, ¿no? en los primeros versículos del capítulo 4 de la idolatría y de declararles, ¿no? principios de carácter para ser ejemplos de vidas piadosas, lo va a hacer. Y lo va a hacer también justo antes de empezar, ¿no? a afirmarlos, ¿no? En la libertad que tenían en Cristo, como vemos del capítulo 5 en adelante, ¿no? Y Pablo hace esto no solo porque el mensaje ya de por sí era erróneo, sino porque ese mensaje erróneo, esa falsa doctrina, a lo único que le llevaba era una vida impía, o una vida que no da fruto del que Pablo estaba esperando y que Dios espera de cada creyente genuino, ¿no? Esa vida, esas prácticas, esas doctrinas, lo llevan a tener una vida como la de antes de conocer a Dios y antes de ser conocidos por Dios, ¿no? Y esto ya se debía terminar, ¿no? Entonces Pablo le va a decir estas palabras, ¿no? Para que una vez por todas, ¿no? puedan dejar el pensamiento de salvación por obras, ¿no? poniéndose bajo el yugo de la ley, para afirmarlos en la verdad de su libertad en Cristo. Y como ya no son esclavos, no deben seguir esclavizándose voluntariamente a hábitos que no llevan a nada más que al menosprecio por la salvación y la libertad de Cristo, ¿no? Así que como idea central, ¿no? del texto, Pablo va a mostrarles, ¿no? con la Escritura que la ley y la gracia no pueden coexistir y juntas dar salvación. De manera que deben abandonar de una vez por todas este pensamiento erróneo y falso que conduce a la impiedad y comenzar a abrazar la libertad prometida en Cristo, ¿no? Así que es mostrarles con la Escritura que la ley y la gracia no pueden coexistir y juntas dar salvación. De manera que deben abandonar de una vez por todas este pensamiento erróneo y falso que conduce a la impiedad y comenzar a abrazar la libertad prometida en Cristo. Así que con esto en mente vamos a leer el pasaje, Gálatas 4, 21 al 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que ahí el apóstol, ¿no?, se va a dirigir, ¿no?, a estos judaizantes y a los gálatas también, que eran creyentes genuinos, pero se estaban dejando influenciar por esta enseñanza, ¿no? Y lo hace en una especie de llamamiento personal, ¿no?, para hacerles entender la locura que era esto, ¿no?, el desvarío de querer dejar la fe para volver a la ley y a sus demandas también, ¿no? Es como les decía, es como un último intento, ¿no?, de convencerlos de lo necio que es toda esta situación, ¿no? Y ahora nos va a presentar todos estos argumentos, ¿no?, para hacerlos recapacitar, ¿no? Ahí la palabra con la que empieza es decidme, ¿no?, los que queréis estar bajo la ley, ¿no? La palabra decidme no es únicamente en el original que denota solamente hablar, sino también en esta porción, en este contexto, es explicar, o sea, referir algo, dar el significado de esto. Entonces, el apóstol no es que está queriendo simplemente una respuesta superficial, él quiere una explicación de la causa de sus actos. Él les pide esto a quienes quieren ponerse bajo la ley, ¿no? Y cuando dice ahí los que queréis estar bajo la ley, la palabra en el original, ¿no?, muestra que es desear esto, ¿no? Es estar determinado, es preferir, es escoger esto. O sea, es estar deseoso por ponerme bajo la ley. O sea, y esto implica una determinación de parte de ellos de hacer esto y a su vez la voluntad. O sea, ellos no estaban siendo obligados en realidad a ponerse la ley, estos creyentes genuinos. No estaban ahí a punta de pistola los judaizantes, solo estaban enseñando todo lo que ellos creían, ¿no? Y ellos lo estaban creyendo y estaban adoptando todas estas cosas. Y voluntariamente no estaban actuando de esta manera errada, ¿no? Y la parte que sigue, ¿no?, es la pregunta, ¿no?, que dice, ¿no habéis oído la ley? Dice, o sea, y también el hecho de oír no se refiere solo al sentido, a escuchar solamente, superficialmente, ¿no?, sino a entender, a percibir, ¿no?, lo que se está queriendo decir en la ley, ¿no? Y la ley en esta pregunta no hace referencia solo a los 10 mandamientos, sino a todo el Pentateuco, ¿no? Hace referencia a Pablo en estos pasajes. Entonces, ustedes, los que insisten en colocarse bajo la ley, ¿desconocen el significado profundo de sus lecciones? ¿El significado profundo de la ley? O sea, Pablo está sorprendido todavía por la actitud de ellos. Como veíamos en el versículo 20, sigue con esa sorpresa y quiere una explicación, por así decirlo, de lo que está pasando. O sea, oriéntenme un poco porque no entiendo nada de lo que están queriendo hacer, ¿no? O sea, ¿de dónde sacaron todo esto? Está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Pero a su vez la pregunta es una pregunta retórica, ¿no? Es mejor leerla. Los que desean estar bajo la ley no oyeron lo que dice la ley. O sea, no entendieron lo que implica. No tienen ni idea en lo que se están metiendo, les está diciendo el apóstol Pablo. No saben lo que eso va a generar en sus vidas, de dónde viene, las consecuencias, ni su resultado final, ¿no? O sea, puesto que ustedes insisten en vivir bajo la ley, ¿están dispuestos a oír lo que la ley realmente dice? Esto es lo que les está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos, ¿no? Entonces Pablo les va a explicar, ¿no?, en todos estos versículos que vienen del 22 en adelante, ¿no?, que esto que proponen es una locura, ¿no? Y va a darle 3 razones por las cuales no pueden coexistir la fe, las obras, la gracia y la ley y dar salvación juntas, ¿no? Y para eso nuevamente el apóstol apela a la Escritura, ¿no? Y la primera razón por la cual no pueden convivir es porque no engendran de la misma manera ni lo mismo. Así que la primera razón es no engendran de la misma manera ni lo mismo. Y veamos ahí el versículo desde el 22 al 28, dice, ¿no? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y vamos a ir por parte, ahí mejor, en vez de leerlo todo junto, ¿no?
Y Pablo recurre otra vez, ¿no?, a la Escritura y otra vez a la historia de Abraham, ahí en Génesis, ¿no? Y sencillamente en este versículo les dice lo que ya ellos conocen. Abraham tuvo 2 hijos, uno que fue de la sierva Agar y el otro que fue de la libre, de Sara, ¿no? No hay mucha cosa para agregar en ese versículo, ¿no? Es así y ellos lo entendían así y lo sabían, no eran ignorantes en ese tema, ¿no? Pero el versículo 23 empieza con un pero, ¿no? Ese pero en realidad ahí no está contrarrestando lo que dice anteriormente. Se podría traducir mejor es si bien o no obstante, es como que está queriendo agregar algo más. O sea, sí, esto es así. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y uno de la esclava. Pero ahora va a explicar, ¿no? Es como decir, si bien esto es así, hay un detalle más, no se termina ahí, ¿no? Y con ese quiere que prestemos atención a lo siguiente, ¿no? Que ahí el versículo 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, ¿no? Y esto es muy significativo, ¿no? El hecho ahí que la palabra según, ¿no? Viene del griego, ¿no?, a la manera de, o conforme a, o bajo esto, ¿no? Entonces es significativo porque el hijo de la esclava nació solo por los méritos humanos, de manera natural. Que haya sido según la carne no es tanto que haya sido físico, sino a causa del artificio humano con que Sara concibió el plan que Abraham llevó a cabo, ¿no? El cual fue motivado por deseos egoístas, ¿no?, y realizado por medios puramente humanos, ¿no? La idea se formó en la mente humana, bajo las influencias y las condiciones humanas, y sus consecuencias también en este caso, ¿no? Y esto ni siquiera fue concebido de manera lícita, sino por influencias paganas. Porque si vamos al texto de Génesis 16, vamos a ver cómo se dio todo esto, ¿no? Y acompáñenme ahí un momento a Génesis 16. El versículo 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió. Y ahí se ven, ¿no?, las influencias paganas, ¿no?, y cómo esto todo era ilícito, ¿no? Primero que Abraham tomó por esposa a otra mujer cuando ya tenía. Esto es un principio claro en Génesis, que es un hombre, una mujer, el matrimonio. Y acá ya fallaron, ¿no? Pero además de eso, o sea, todo ese rito pagano, ¿no?, que hacían de tener una hija de la sierva, ¿no?, y después traducirlo a que era hijo en realidad de la libre, todo el simbolismo que había, ¿no? Era todo de la mente humana, del artificio del pecado, del corazón, ¿no? Ahí cuando simbolizadamente, ¿no?, lo que se hacía en ese tiempo era tomar a esta sierva y cuando estaba a punto de dar a luz se sentaba en la rodilla de la ama y simbólicamente daba luz, pero se tomaba como que era hijo de esta ama, ¿no? Pero eran totalmente paganos todos estos ritos, ¿no? A ver, esto era avalado por el mundo, obviamente, era algo natural, normal, digamos, ¿no? Pero obviamente que no era por Dios. Dios jamás le dio la indicación de qué tenía que hacer Abraham. Nunca le dijo que tenía que hacer algo por la promesa a Abraham. Él solo tenía que confiar que Dios iba a cumplir, pero no lo hizo así. Y tampoco parece que le costó tanto la decisión, ¿no?
porque atendió a su ruego y se llevó a ella. O sea, eso es lo que dice la Escritura. Tampoco, ni siquiera hubo, che, vos decís que estará bien esto, no. La Escritura dice que él continuó con el plan de Sara, ¿no? Así que esta es la manera en que concibe, engendra la ley, ¿no? Centrado en la forma y la conveniencia humana, a la manera, con las obras humanas, ¿no? Pero por otro lado vemos el nacimiento de Isaac, ¿no? Quien fue el hijo de Sara, la mujer libre, ¿no? Y se hizo únicamente por la promesa. Su nacimiento fue milagroso, sobrenatural, no en el sentido de que haya sido concebido por el Espíritu Santo directamente como lo fue Jesucristo, ¿no? Sino que el Espíritu intervino de forma milagrosa para capacitar a Abraham y a Sara para que concibieran un hijo. Después de ella haber pasado ya hace mucho tiempo, ¿no?, por la edad para poder tener hijos, y además de haber sido estéril toda su vida, ¿no? Y vemos la diferencia, ¿no?, cómo la otra idea surgió de la mente de una humana, ¿no?, de un humano. Pero la idea de que nazca este hijo de la promesa fue inicialmente en la mente de Dios, ¿no?, en los tiempos de Dios, ¿no?, llevada a cabo a la manera de Dios, ¿no?, en las condiciones de Dios, ¿no?, con la intervención benigna de Dios, sin ninguna influencia externa, solo Dios obrando en gracia y fidelidad a su promesa, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Esa promesa que es sostenida por su fidelidad, como habíamos visto, ¿no?, en Gálatas 3, 15 al 18, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos preguntarnos, ¿no?, qué aportó Sara, ¿no?, para el nacimiento de Ismael? Bueno, todo el artificio humano, todos los pensamientos de ella, el paganismo, ¿no?, su egoísmo podría ser también, ¿no? Ahora, ¿qué aportó para el nacimiento de Isaac? Podríamos decir que nada, porque fue solo obra de Dios. Ella ya estaba vieja, ya no podía tener hijos, y a su vez toda su vida fue estéril. O sea, era imposible que Sara pudiera aportar algo, ¿no? Entonces, esto fue solamente por gracia, ¿no? Por la fe, dice, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta es la manera en la que la promesa engendra vida, solo por gracia, por medio de la fe, ¿no? Pero también vemos que no engendran lo mismo, ¿no? Y ahí está el versículo 24 al 27, ¿no?, de Gálatas, capítulo 4, que dice, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahí va a citar un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Primero explicar un poquito ahí en el versículo 24, ahí el mismo apóstol dice, ¿no?, lo cual es una alegoría, ¿no? La alegoría como tal, o sea, sabemos que no es un método de interpretación aceptable, ¿no? O sea, tiene muchos problemas y es muy errado todo el tiempo, ¿no? Porque no necesita estar basada en hechos, se limita solo a la imaginación de lo que el intérprete quiere pensar sin tener en cuenta mucho o nada inclusive del contexto, ¿no? Y es influenciada por sus predisposiciones, personales, ¿no? Pero acá vemos que hay un contexto histórico, ¿no?, en lo que está diciendo Pablo. Hay un contexto, de hecho saca ese mismo significado de ese mismo texto, ¿no? Están llenos de significado, ¿no? Y aunque se haya usado la palabra para traducir alegoría, en realidad no fue una traducción, sino una transliteración de la misma palabra, Pablo en realidad no empleó el sistema alegórico para interpretar este pasaje, ¿no? Algunos dicen que usó más que nada fue una tipología, ¿no?, para mostrar un ejemplo, ¿no? Y eran tipos
de personas, tipos, de Sara y Agar eran tipos que señalaban, ¿no?, antitipos posteriores, ¿no? La tipología es aceptada porque no descarta la historicidad, el contexto de un pasaje, ¿no? Pero a su vez, por cómo se conforman, ¿no?, la palabra en el original, sería mejor tomar esta narración histórica no tanto como una alegoría, como lo dice la traducción, sino como una analogía, ¿no? En función de la verdad espiritual que Pablo explica y clarifica en el texto, ¿no?, donde hace mención a ella, ¿no? Entonces acá Pablo hace una simple comparación de similitudes entre la historia de Abraham, ¿no?, y la verdad espiritual que enseña en el texto, ¿no? Y esta interpretación, esta manera de verlo así, es bastante consistente y fiel, ¿no?, coherente con el significado de alegoreo, que es la palabra en el original, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo la ley o el pacto de ley engendra esclavos, ¿no? Como dice ahí, cuando dice hijos para esclavitud, ¿no? Te está dando el propósito por el cual engendra la ley. O sea, no es para salvación, no tiene el propósito de salvar, ¿no? Es para poner un yugo continuo de esclavitud sobre ellos. Es un amo del que no se van a poder liberar nunca. Pablo quiere establecer mediante esta analogía tomada de los escritos, ¿no?, que la ley no puede ser un medio de salvación, sino que es el camino que conduce a la servidumbre espiritual y moral también. Todos los que ponen su confianza en este pacto de ley, solo les espera un yugo, una carga pesada. Son hijos de la esclava y como tales no van a ser tenidos como hijos a quienes apreciar, como hijos propios, ¿no?, sino como esclavos. Los términos del pacto en el Sinaí fueron imposibles de cumplir por parte de los seres humanos. Entonces ese pacto produjo una especie de hijos para esclavitud espiritual y tenían que vivir sometidos a un amo del que no se iban a poder librar nunca, ¿no? Entonces cualquier persona, incluido cualquier judío, que trate de satisfacer a Dios y alcanzar la libertad de la condenación mediante los propios esfuerzos humanos, los intentos de justificación individual para vivir conforme a ese pacto, o sea, son hijos de Agar, son ismaelitas, ¿no? Es un esclavo que lucha por alcanzar una libertad que nunca va a poder alcanzar, ¿no? El apóstol aclara que todo esto corresponde, ¿no?, a la Jerusalén actual. Y esto es porque los propios judíos que se jactaban de cumplir la ley habían rechazado la gracia de Dios mostrada en Cristo mismo, o sea, el heredero final de las promesas, mostrando la esclavitud en la que los mantiene la misma ley, ¿no? Y a su vez está mostrando la terrible situación del pueblo judío, a pesar de ser los descendientes de Abraham, de que Dios tuvo un trato especial con ellos y haber gozado muchos privilegios en varios sentidos, no solo espirituales, a lo largo de toda su historia. O sea, ellos hoy están perdidos porque habían rechazado ese regalo, habían rechazado esa promesa. Estaban yendo tras el pacto de ley, ¿no? Y esto tiene un significado enorme, ¿no? Porque no importa la nacionalidad, el estándar moral que tengas, si creciste en un hogar piadoso, si tu abuelo, si tu papá, si tus hermanos, si tu esposo, si tu esposa son creyentes, si vas a una iglesia, si tenés una Biblia. O sea, si vos estás confiando en cualquier cosa que tenga que ver con un aspecto humano que aporte para tu salvación, estás perdido. Estás en esclavitud y así te vas a quedar mientras sigas confiando en algún aspecto humano para tu salvación. No tenés nada absolutamente que aportar a tu salvación. Esa es la realidad de los que son engendrados por esta esclava. En los versículos 26 al 28, ahí vemos, ¿no?, que en cambio, así como el pacto de ley engendra esclavos, ¿no?, vemos que la promesa engendra hijos libres, ¿no? Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Cada creyente, ¿no?, al igual que Isaac, fue concebido por medios sobrenaturales, ¿no?, y nace de manera milagrosa en su salvación, ¿no?
Y es uno de los descendientes de la promesa de Dios hecha a Abraham, ¿no? Y cumplida a la perfección en Cristo, ¿no? Y no engendrado por una esclava, sino por una libre, ¿no? O sea, los que se empiezan a resbalar en el judaísmo legalista, ¿no? Tienen que recordar que son hijos de la promesa, ¿no? Que deben su vida, su salvación, no a sus propios esfuerzos, sino al poder milagroso de Dios. Tal como lo fue Isaac en el ámbito físico, así nosotros en el espiritual. Fue solo obra de Dios, fue su gracia interviniendo. El poder soberano de la gracia de Dios les dio vida. Y querer volver a ponerse bajo el dominio de la ley equivale a negar esa obra divina y deshonrar a Dios totalmente, ¿no? Sin duda fue el Espíritu Santo, ¿no? que guió a Pablo, ¿no? a hacer uso de esta analogía en esta ocasión, ¿no? Con el propósito de mostrar a los judaizantes que el plan de redención de Dios siempre fue por gracia, ¿no? La ley misma le está diciendo, la ley misma nos enseña y nos ilustra que la salvación nunca fue por medio de provisiones humanas. Y qué chocante esto, ¿no? También para los judíos, porque es como decir, como decían los pasajes, ¿no? Que Agar es el monte Sinaí en Arabia. O sea, es como que, y corresponde a la Jerusalén actual, ¿no? O sea, los está comparando no con la línea de Isaac, sino con la línea de Ismael, ¿no? O sea, ustedes, al igual que los ismaelitas, están perdidos. O sea, no importa de quiénes sean descendientes, ustedes se quieren poner bajo la ley y van a tener esas consecuencias también. Van a tener ese fruto, ¿no? No pueden nacer de nuevo. O sea, ustedes están igual que los ismaelitas, les está diciendo. A pesar de que son judíos, están iguales que ellos. O sea, están actuando como si no fueran pueblo de Dios. Y esto para un judío, o sea, es terrible decirle esto, ¿no? Pero así, de esta manera, los está confrontando el apóstol en esta carta, ¿no? Hay en segundo lugar, ¿no? La segunda razón que va a dar el apóstol Pablo de por qué no pueden coexistir está en el versículo 29. Y la segunda razón es que no dan el mismo fruto. No solo que no engendran de la misma manera ni lo mismo, sino que no dan el mismo fruto. El versículo 29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Bueno, y entendemos, ¿no? Y sabemos que a lo largo de la historia y aún ahora, en la actualidad, los descendientes físicos y espirituales, inclusive se podría decir, ¿no? De Agar y Ismael, siempre fueron opuestos, ¿no? Y sufrieron persecución en contra de los descendientes físicos y espirituales de Sara y Isaac, ¿no? O sea, todos los que se aferran, ¿no?, a una falsa salvación por obras y confían en su propia observancia de la ley, persiguen a los que proclaman la verdad del Evangelio, ¿no? Esto siempre ha sido así, es una realidad, ¿no? Dice: si fueseis hijos de Abraham, dice un pasaje, ¿no?, las obras de Abraham haríais. Pero como procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Eso es lo que le está diciendo Jesús ahí en Juan 8, 39 al 40, ¿no? O sea, esos son los frutos, ¿no? La persecución, el perseguir al que dice la verdad, ¿no? Eso es uno de los frutos que se ve, ¿no? Pablo escribió a los romanos, ¿no? No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, ¿no? Y cito todo esto, ¿no?, porque es el fruto lo que también se ve, ¿no? No engendran lo mismo y por ende no van a dar el mismo fruto, ¿no? Estos dos pactos, ¿no? Si recordamos ahí un poco la historia en Génesis 28 en adelante, ¿no?, vemos cómo a causa del hijo de la promesa se estaba llevando a cabo un banquete, ¿no? Es un momento de regocijo, ¿no? Pero a causa del hijo de la esclava se estaba llevando a cabo un momento amargo, un momento feo, ¿no?, desalentador, tenso, ¿no? Por un lado vemos cómo el ponerse bajo la ley no produce una vida piadosa, sino de amargura,
¿no? De una profunda servidumbre al legalismo condenatorio. Una vida en retroceso, como lo vimos en los primeros versículos de este capítulo 4, ¿no? Veíamos que los hermanos querían volver a guardar los días, los meses, o sea, toda la idolatría, ¿no?, pasada, ¿no? Y si lo vemos en el propio contexto de los Gálatas, cómo estos judaizantes estaban persiguiendo y presionaban, ¿no?, trataban de convencer a los creyentes genuinos para que volvieran a esa esclavitud, ¿no?, a los rituales, las ceremonias, los esfuerzos propios y todas las demás obras de la carne que solo formulan más esclavitud, ¿no?, y sin esperanza, ¿no? Agar misma, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, cuando nace Ismael, empieza a mirar con desprecio a Sara. O sea, esto es una realidad, el fruto de los que no están bajo la gracia, bajo la promesa. Uno de esos frutos va a ser amargura contra los que sí, ¿no? Y no porque nosotros nos queramos especiales, ¿no? Pero esto es la realidad, ¿no? Esto es la realidad de lo que produce una vida que no se basa en la gracia de Dios, en la fe, que no vive por fe, ¿no?, sino por sus méritos propios. Legalismo, amargura, persecución, ¿no? Y por otro lado vemos cómo la promesa, en vez de producir todo eso, produce libertad, produce gozo, ¿no? En el mismo pasaje que menciona Pablo de Génesis, vemos que se estaba celebrando un acontecimiento importante en la vida de Isaac, aún siendo pequeñito, ¿no? O sea, la promesa de Dios estaba produciendo ese gozo. Él era el hijo de la promesa. Esa promesa que se estaba cumpliendo, que Dios había sido fiel en cumplir, estaba produciendo gozo en ellos. Y no eran ellos, sino la gracia de Dios y su fidelidad la que estaba obrando en sus vidas en ese momento. Y ellos sabían que esto era así, ¿no? Podríamos ir también nuevamente versículos atrás en Gálatas y ver algo más de lo que produce esta promesa, ¿no?, esta salvación, el fruto, ¿no? Cuando Pablo mismo da testimonios de que ellos al principio estaban dispuestos a darse por amor, ¿no? Tenían esa satisfacción de servir y de cuidar a Pablo, y lo hacían como si fuera Cristo mismo, ¿no?, dice el pasaje. O sea, es una vida de agradecimiento por el favor de Dios lo que produce la promesa, la salvación. Y obvio esto se ve a simple vista, ¿no? En estos ejemplos podemos pasar a hoy, ¿no?, a nuestra época, ¿no? Y se ven, ¿no?, en la persecución de todo tipo que padecen los creyentes por los inconversos a lo largo de toda la historia, ¿no? Cómo el incrédulo se burla del Hijo de Dios. Siempre va a estar eso. Es algo que en varios pasajes se nos recuerda, ¿no?, que es algo que tenemos que esperar, ¿no? Pero ¿qué de los que son creyentes genuinos y pueden caer en esto mismo también si no se afirman día a día en la verdad y quieren arrastrar, quieren perseguir a otros también a hacer esto mismo? Creyentes genuinos que se olvidan de las bases, ¿no?, que no se afirman en la verdad. Puede pasar y querer arrastrar consciente o inconscientemente a otros, ¿no? Pero vemos acá, ¿no?, cómo Pablo no enseñó una forma, un ideal a los Gálatas. No les está diciendo, no, esta forma no es así, tienen que hacer de esta forma, no. Él les entregó el mensaje puro del Evangelio, al principio y ahora también lo está haciendo de nuevo, ¿no?, la palabra de Dios, y esperaba que ella sea la que obre en la vida de ellos, no las formas de Pablo, no lo que Pablo pensaba, lo que opinaba. Él estaba entregando la palabra de Dios y él solo esperó que obre en la vida de ellos. Y por último lugar, o sea, hay mucho más que podríamos poder sacar provecho, ¿no?, de estos pasajes, pero para no irme tanto de tiempo, ¿no? Por último lugar, vamos a ver ahí en el versículo 30 la tercera razón por la cual no pueden coexistir. No engendran lo mismo ni de la misma manera, era la primera. La segunda es que no dan el mismo fruto. Y la tercera es que no heredarán lo mismo. El versículo 30 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
Y otra vez Pablo va a lo objetivo, ¿no? A lo único que es verdadero, a la Escritura. ¿No? Si bien en el relato de Génesis, ahí en el 21, Sara es la que pide esto primero, que se narra esto, es Dios mismo quien da a Abraham esta demanda, ¿no? Cuando le parece grave a Abraham que todo lo que le está pidiendo Sara, ¿no? De que eche a su hijo, Abraham consulta a Dios y Dios le dice, no tengas miedo, o sea, escuchá lo que te dice porque esto es así, esto lo voy a hacer así yo, ¿no? Entonces también a su vez este pasaje, ¿no? Es como que le da el derecho a Pablo, ¿no? De afirmar que la orden de expulsión, ¿no? de Ismael está basada en la autoridad divina, ¿no? ¿Qué dice la Escritura, ¿no? Y es interesante, ¿no? Poder ver que no se esperó al momento en que Isaac iba a recibir la primogenitura más adelante en su vida cuando sea más grande, ¿no? Para sencillamente decirle a Isaac y que ambos entiendan, bueno, Ismael, bueno, vos no sos el hijo de la promesa, todo le corresponde a Isaac, ¿no? Bueno, él va a ser heredero de todo, ¿no? Y no Ismael. Sino que ya mucho antes, ¿no? Se solucionó ese conflicto, ¿no? Cuando se vieron los frutos que emanaban del hijo que no era de la promesa, esa burla, esa increpación, esa persecución, ya se debía tomar una decisión, ¿no? Ya que no se engendró lo mismo, ni de la misma manera, no está produciendo el mismo fruto, y a su vez no van a tener el mismo final, no van a compartir la herencia, no tiene sentido que convivan. O sea, va a ser de tropiezo, va a ser un desgaste innecesario, ¿no? Tanto acá, ¿no? Como en Génesis se nos dice que debían ser echados la esclava con su hijo esclavo, porque no iban a heredar lo mismo. Y eso ya se estaba viendo en sus frutos mismos, que no eran la misma cosa, ¿no? Y esto no fue una decisión nacida del egoísmo o de la impulsividad de Sara, como algunos comentaristas por ahí lo interpretan. No es que vio ahí que se estaba burlando y dice, ay, mi hijo, pobrecito, no quiero que viva con este monstruo, ¿no? O sea, si vas al pasaje, tanto este como el de Génesis, dice, ahí te da la razón, porque no heredará. O sea, no por lo que está pasando ahora, no. Échalo porque no va a heredar. O sea, ¿para qué lo vamos a tener acá? ¿No? Inclusive, como ya vimos, ¿no? Dios es el que afirma a Abraham en esta decisión, ¿no? No fue tomada por un egoísmo, sino por la realidad de que no van a heredar lo mismo. Y Pablo acá lo vuelve a afirmar. El hijo de la promesa va a heredar vida eterna y el hijo de la ley, muerte eterna. Uno va a heredar todas las bendiciones que Dios otorga y el otro va a ser echado de la presencia de Dios. Va a heredar todo el castigo de Dios, ¿no? Pero a su vez, ¿no? Los Gálatas estaban en esta situación, ¿no? de estar siendo oprimidos por la enseñanza de los judaizantes, ¿no? Entonces también es una lección para ellos, ¿no? Porque Pablo los está tratando y se incluye, ¿no? Y los incluye a todo eso cuando dice nosotros, o sea, yo y ustedes somos hijos de la promesa. O sea, fuimos engendrados en gracia por la fe. O sea, y estamos teniendo estos frutos, aunque ahora están medio descarriados, pero estamos teniendo estos frutos. Y así como pasaba antes, que el hijo de la ley, de la esclava, perseguía a nosotros, o sea, a los hijos de la gracia, eso también pasa hoy. Y como que le está dando la idea, ¿no? O sea, en otras palabras le está diciendo, échenlos, o sea, echen a esos judaizantes. O sea, no van a heredar. O sea, si no engendran de la misma manera, no producen lo mismo, no van a heredar la bendición de Dios, ¿para qué los van a tener ahí? Para que sigan siendo de tropiezo, ¿no? Es una lección para ellos, ¿no? De poder echarlos, pero echarlos ya, ¿no? A estos hombres. Esa gente que quiere distorsionar el Evangelio y que da frutos para impiedad, debe ser echada de ese lugar ahora, ¿no? Y esto debía producir, ¿no? En los creyentes genuinos de Galacia, primero arrepentimiento y un deseo de abandonar todo este judaísmo, ¿no? Y por otra parte, esto tenía que
que también producir, ¿no? Una acción inmediata contra los falsos maestros, echarlos, ¿no? Y una de las maneras en las que se iban a deshacer de esta falsa doctrina, los gálatas, era deshaciéndose de estos falsos, ¿no? Que distorsionaban la Escritura. Así que la herencia a la que se refiere acá la Escritura, ¿no? No es para los burladores, para los perseguidores ni para los legalistas. Es solo para los creyentes genuinos que han nacido por la fe y viven por la fe también. Algunas cosas, ¿no? que podemos sacar, ¿no? de este pasaje, ¿no? Primero, me parecería que lo escuché a Gabriel a la mañana y lo voy a repetir, ¿no? Pero justamente lo que mencionaba Gabriel en la clase hermenéutica, ¿no? El apóstol Pablo, más allá de ser un apóstol y tener la autoridad, él siempre basa sus fundamentos en la Escritura, ¿no? Él siempre va a hacer eso. Vemos como dice, porque está escrito. O sea, ¿no habéis oído la ley? ¿No? Después va a decir otra vez en el 27, porque está escrito, ¿no? En el 30, más qué dice la Escritura. Entonces, todas estas formas, ¿no? que tiene el apóstol Pablo siempre están arraigadas, centradas en la Escritura, ¿no? Para poder convencer a sus hermanos, ¿no? de esto que estaban haciendo. Y ahí el versículo 31, ¿no? termina, ¿no? y dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y quiere concluir afirmándolos en la realidad de su salvación a estos hermanos. Y esto es importante entenderlo así, porque él no está negando o está dudando que si son hermanos o no. Él está confiado en que Dios hizo una obra de salvación, de justificación en sus vidas. Los quiere afirmar, o sea, hermanos, estos somos nosotros, somos hijos de la libre. Fuimos salvos por la gracia, por medio de la fe. No producimos legalismo, producimos otra cosa. No vamos a heredar condenación, vamos a heredar la vida eterna. Entonces vivamos de acuerdo a lo que somos, les está diciendo Pablo acá, ¿no? Y bueno, para terminar, unas preguntas, ¿no? que nos podríamos hacer en cuanto a lo que escuchamos, ¿no? ¿Qué frutos se ven en mi vida, ¿no? ¿El que produce la ley o el que produce la promesa? ¿No? ¿Estamos persiguiendo a otros para que cumplan nuestras formas como los judíos? ¿Estamos presionando a otros, atosigando, asfixiándolos con nuestro legalismo, con nuestras formas? ¿O estamos como el apóstol Pablo, exponiéndoles el consejo de Dios, animándolos, esperando que Dios dé el fruto que en su gracia va a dar, ¿no? Como veíamos, ¿no? en el último punto también, ¿no? Como Pablo defendió el Evangelio directamente diciéndole que los echen, ¿no? O sea, ¿de qué manera nosotros vamos también a actuar, ¿no? Si alguien en este púlpito dice algo que no tiene que decir, o minuciosamente tal vez lo dice no desde acá, ¿no? ¿Cómo vamos a defender? ¿Estamos preparados para defender el Evangelio? ¿Estamos dispuestos, como el apóstol Pablo, a defenderlo de esa manera, ¿no? Y ver, ¿no? que eran judaizantes estos, ya había tal vez una relación, y el apóstol Pablo está diciendo: échenlos, o sea, no interesa la relación, no importa nada. Si no están diciendo la verdad, ellos no van a heredar la verdad y no tienen por qué estar entre nosotros, ¿no? O sea, estamos dispuestos, ¿no? si es necesario, a echar, ¿no? a los que nos rodean, ¿no? y a sus doctrinas también. ¿Y qué vamos a hacer tal vez con esos hermanos genuinos? Tal vez que a veces erran, ¿no? O sea, ¿cómo los vamos a tratar, ¿no? ¿Cómo vamos a animarlos a reafirmarse en la verdad? ¿Con nuestras opiniones, con lo que pensamos, con lo que se nos ocurre? O nuevamente, como lo hizo el apóstol Pablo, a través de la Escritura, afirmarlos en la verdad con paciencia, ¿no? Pero aún una pregunta tal vez más básica
podríamos hacerlo, ¿no? ¿Por quién fuiste engendrado, no? ¿Por la promesa o por la ley? ¿Estás seguro ya de tu salvación? O sea, ¿qué es lo que te asegura hoy que seas salvo? Recordá, si hay en tu mente algo que te da seguridad, que tenga algo que ver con un aspecto humano, no creo que seas salvo. No puede ser eso, porque es toda intervención divina. Aún la vida cristiana, el ser transformado día a día, la santificación, es obra de gracia de Dios también. Así que, hermanos, los animo a mis hermanos a poder afirmarnos en estas verdades, ¿no? A poder entendernos que no debemos seguir por ese camino del legalismo, que muchas veces se ve en pequeñas cosas, en formas, ¿no? Sino que en nuestra vida se vea el fruto, ¿no? El agradecimiento, el gozo, ¿no? El regocijo que trae, ¿no? La gracia de Dios a nuestras vidas, ¿no? Y aquellos que no son mis hermanos, que hoy no te vayas sin por lo menos saber si sos un esclavo todavía o si tal vez sos un hijo de la libre, ¿no? Así que vamos a terminar orando. Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por este tiempo que pudimos pasar con tu palabra. Señor, sé que hay muchísimas cosas más para comentar de este pasaje, Padre, que pueden enriquecernos también, Señor. Pero, Padre, que esto que hemos escuchado, que hemos aprendido, Padre, podamos esforzarnos, Señor, por ponerlo en obras, Padre. No para salvación, sino porque ya somos salvos, Señor, y queremos vivir para tu gloria, obedeciéndote, Padre. Señor, que aunque tal vez hay cosas que no son muy prácticas, Señor, que luchemos con el orgullo en nuestro corazón, Señor, para también poder aplicarlas, Señor, las implicaciones que hemos visto, Señor. Y aún te pido, Señor, por los que están aquí, Señor, y no tienen salvación, Padre, que puedan entender que no son libres, Padre. Más bien son libres para hacer todo el pecado que ellos quieren, pero eso no es la libertad, Señor, que tú les quieres dar. Ellos son esclavos, Señor, de un amo del que no van a poder salir nunca, Padre, a menos que tu gracia intervenga, Padre. Te pido, Señor, que puedas obrar en salvación en aquellos que todavía no te conocen, que no han entendido el Evangelio, Señor, puro, y que entiendan que no pueden aportar nada, Señor, a su redención, Señor, a su justificación. Es una obra que tú decides, Padre, y que tú ya la vas a hacer, Padre, sin intervención humana, solo en gracia, Padre, por medio de la fe, Señor. Te pido que nos bendigas, Padre, y que nos ayudes a seguir meditando, Señor, en estos versículos hoy, Señor, hasta el miércoles, que lo podamos seguir masticando, Señor, y sacándole más provecho a todo esto, Padre. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.